Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Mi nombre es Pablo Romero, soy contador público, como ya me ha presentado el contador Madriano Camoirano, que es el docente titular de la cátedra. Los estaré acompañando en este proceso de este dictado virtual, de este contexto de pandemia que estamos atravesando, de esta cátedra de macroeconomía del cuarto año de la licenciatura en Administración Pública de la Facultad de Ciencias de la Gestión de UADER. Primero que nada, darles la bienvenida a este curso, esperemos sea muy ameno, esperemos nos entendamos y nos podamos adaptar a estas nuevas modalidades de educación a distancia, que si bien son impuestas por una realidad que nos sobrepasa, entendemos que son una nueva herramienta basada en el uso de la tecnología, lo cual nos obliga a todos a actualizarnos, a formarnos y a ser más eficientes en el uso de las comunicaciones y del tiempo. Por ese lado, creo que la materia es una materia compleja, que un cuatrimestre y dada la cantidad de clases y de carga horaria con las que contamos, es un tiempo reducido para poder dar todo el material que quisiéramos y con la profundidad y el detalle que nos gustaría, pero, pero hay que abocarse a entender que la carrera abarca diversas asignaturas, que cada una tiene su importancia en esta formación que ustedes están adquiriendo de licenciados en Administración Pública, y que más allá de que estén más o menos interesados en formarse en macroeconomía, es una materia muy importante para entender el mundo de la política económica en la cual nos vemos inmersos, y más aún estando relacionados con una administración de los estamentos públicos. Así que bueno, dicho esto como una pequeña introducción, me gustaría arrancar. Vamos a proponernos hacer cursos breves de alrededor de 15 a 20 minutos, segmentando un poco cada una de las unidades temáticas en los distintos temas que nos parecen de principal importancia para su aprendizaje. No obstante lo cual, pueden haber otros temas que queden sujetos y supeditados a la revisión por parte de ustedes a través de la bibliografía obligatoria. Dicho esto, me toca en este momento trabajar con el mercado de bienes, que vendría a ser parte de la unidad 2 de la materia. Y no sin antes empezar a meternos en tema, quisiera reforzar la metodología de trabajo, la cual, más allá de los roles que nos tocan como titular a Mariano o jefe de trabajos prácticos a mi persona, vamos a estar muy involucrados y mixeando ambas funciones, debido a que en esta materia sobre todo no hay teoría sin práctica ni práctica sin teoría, con lo cual ver aisladamente una u otra cosa es no solo inapropiado, inconveniente para el proceso de aprendizaje, sino que no revestiría la significatividad que le queremos dar y que nos interesa que ustedes aprendan. Para esto lo que haremos es, durante el curso virtual, yo les recomiendo tener a mano la bibliografía obligatoria, que es la de Blanchard y Pérez Henry. Vamos a arrancar con el capítulo 3 del mercado de bienes, y es en el que nos vamos a enfocar principalmente en este primer segmento. Y trabajar con sus propias anotaciones
y las filminas que vamos a ir pasando, que las van a poder ver en pantalla, que igualmente las tienen subidas tanto a la bibliografía como a como las filminas y los casos prácticos en el campo virtual de la facultad. Así que bueno, arranquemos con el tema que nos toca hoy, mercado de bienes. Primero que nada, como la unidad 2 se denomina mercado de bienes, lo que vamos a plantearnos en primera medida es conocer cuáles son nuestros propósitos y objetivos que nos planteamos para con ustedes en esta unidad. En primer lugar, conocer y entender el comportamiento y las interrelaciones de los componentes de la demanda agregada en la producción de equilibrio. Ustedes ya vieron con el profesor Camoirano algunos de estos términos, principalmente lo que refiere a producción, cómo se mide, cuáles son las formas o metodologías de su cálculo, para qué sirven los datos de la producción, para qué sirven los datos de las cuentas nacionales en un país o en una serie de países o en una región, y cómo se toma en cuenta esto por parte de los economistas y para definir, luego para asesorar y definir políticas, sobre todo fiscales, por parte de los gobiernos. En segundo lugar, aprender a relacionar distintas formas de analizar los equilibrios en el mercado de bienes o el equilibrio en el mercado de bienes desde el punto de vista de las relaciones demanda-producción y de la relación ahorro-inversión. Por otro lado, visualizar faltantes y excedentes y su compensación en el consumo y la producción de los sectores público, privado y externo, como tres sectores bien definidos, y entender la lógica cortoplacista de los modelos más básicos a analizar, que son los que vamos a empezar a analizar la realidad, así como analizar los alcances de la política fiscal, como decíamos recién, con sus proporciones y limitaciones y la complejidad que tienen dichos modelos y dichas políticas, mejor dicho, en la realidad. Vamos a arrancar por preguntarnos qué es el mercado de bienes. El mercado de bienes, como dice la Filmina, es el espacio físico donde se compran y venden tanto bienes como servicios. A partir de ahora utilizaremos en la terminología técnica a bienes para una simplificación práctica del término, pero siempre que hablemos de bienes vamos a estar hablando de bienes y servicios, que son todos los bienes materiales o intangibles, pero también los servicios que se brindan a diario en todos los mercados que podemos conocer o a los que podemos acceder. Este mercado, ¿qué es lo que nos permite a nosotros, como potenciales macroeconomistas? Es analizar cómo se determina en una economía el nivel de producción de equilibrio en el corto plazo, solamente en el corto plazo. Va a tener que ver mucho con los supuestos que involucran al modelo en cuestión, a partir del cual vamos a analizar el mercado de bienes, que va a ser el primer mercado de la cátedra que vamos a tomar para analizar, y por ser el primero va a ser el que más supuestos tenga, o en realidad el que más, los supuestos sean más groseros, si se permite, o más importantes, que lo alejan de la realidad, pero que nos sirven a la hora de simplificar el análisis y sobre todo de enfocar la atención en determinadas cuestiones. ¿Qué agentes económicos interactúan en el mercado de bienes? Y en el mercado de bienes interactúan principalmente las familias y las empresas. Si bien también hay un tercer actor que no figura acá porque el protagonismo principal lo tienen las familias, como lo tienen los consumidores privados, digamos, de un lado la familia y de otro lado la empresa. ¿Por qué separamos y segregamos esto así y no ponemos el Estado? Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos cómo consideramos al Estado en lo que adquiere y lo que brinda en su rol de gobierno. Las familias, en primer lugar, son las que poseen los medios de producción
y las empresas son las que demandan los factores de producción, los medios de producción para producir bienes y servicios. Entonces, en el cuadro que sigue a continuación, vemos que las familias poseen medios de producción y demandan bienes y servicios. Y las empresas son las que producen esos bienes y servicios, pero necesitan de las familias que poseen estos factores de la producción. Con lo cual hay un círculo de relación y de intercambio, tanto de bienes como de servicios. Este intercambio, ya veremos más adelante, por un lado va a ser real en términos físicos de intercambio de bienes y servicios, y por otro lado va a haber un intercambio monetario o financiero, que es el precio que se paga por cada uno de estos medios de producción como de bienes y servicios adquiridos. ¿Cuál es la relación básica que tiene todo esto con el PBI? ¿Qué es lo que decimos nosotros? Que la demanda de bienes, es decir, lo que se pretende consumir de bienes en el mercado entero, en el mercado, en este caso, lo que nos toca a nosotros principalmente es analizar el mercado argentino, la demanda de ese mercado altera, o sea, las variaciones de esa demanda alteran a la producción. ¿Por qué alteran a la producción? A medida que los consumidores demandan más o menos un producto, las empresas, que son las que producen esos bienes y o servicios, van a definir en qué proporción y en qué momento, con qué rapidez, van a ajustar su producción en más o en menos, van a incrementarla o reducirla. Así como la demanda, como decíamos recién, altera la producción, cuando la producción sea alterada, se va a alterar también la renta, en mayor o en menor medida. Ante una expansión va a haber mayor renta, ante una recesión va a haber menor renta en la economía. Y esa renta que terminan los consumidores, ya vamos a ver de qué manera, esa renta va a aumentar la demanda de bienes siempre y cuando las variaciones sean en sentido positivo. La renta va a generar un aumento de la demanda siempre y cuando aumente la primera demanda que analizamos, aumente la producción, por lo tanto aumente el nivel de renta, y este nivel de renta aumentado genere un nuevo incremento en la demanda porque los consumidores tienen más ganancias en sus bolsillos, por lo cual van a demandar más productos, lo cual implica otro aumento de la producción y así sucesivamente. En ese sentido vemos cómo la producción sucesivamente va, valga la redundancia, va aumentando, y es la relación básica que tiene con el PBI. Así es que decimos, como decíamos recién, que hay un flujo de bienes, y un flujo material de bienes y servicios, y hay un flujo financiero de pago, ya sea del pago de los costos de los factores de la producción, como el pago de los precios de los bienes y servicios. Así llegamos a este gráfico, que es muy conocido en la macroeconomía básica, que se denomina flujo circular de la renta. ¿Por qué flujo circular? Por el mismo motivo que veíamos en la segunda filmina, cómo se dividían los actores del mercado de bienes en familias y empresas, y cómo unos poseían algo que el otro necesitaba y viceversa, y se intercambiaban entre ellos. En el gráfico podemos ver que dentro del mercado de bienes va a haber, por parte de las empresas, en líneas azules van a ver el flujo real, o como dice abajo, la corriente real de los productos y servicios. ¿Qué hacen las empresas? Ofertan bienes y servicios. ¿A dónde lo ofertan? ¿En qué lugar? En ese espacio que definimos como mercado de bienes, que es espacio físico o virtual, pero donde las empresas ponen a disposición a cualquier persona del mercado sus bienes a un precio determinado. Esa oferta de bienes es absorbida por la demanda doméstica, o por las economías domésticas, o las familias o consumidores. A su vez, estos consumidores, por esa demanda
de bienes y o servicios, lo que ofrecen es un pago de los precios por lo que valen, que es un flujo o una corriente monetaria o financiera. Este pago de precios es el gasto o el consumo que realizan las familias, que también van al mercado porque ahí es donde intercambian los bienes y servicios que adquieren, pero ese flujo monetario llega a las empresas en concepto de renta. El pago de precios de sus bienes o servicios son los ingresos que obtiene la empresa y es la renta empresaria por el capital. Por el factor capital, las empresas cobran una renta. La renta que perciben las familias no no es renta por capital, sino es renta por el valor o la disponibilidad de los factores de la producción. ¿En concepto de qué? De sueldos, de salario, de sueldos, etcétera, pero puede ser de intereses o beneficios, porque esas economías domésticas, por ejemplo, pueden tener bienes inmuebles de los cuales usufructúan las ganancias en carácter de renta de la tierra. Entonces pueden ser intereses, beneficios o ganancias, pero principalmente en el intercambio lo que ponen a disposición son factores productivos en calidad de recursos humanos. Por este servicio, o por estos bienes, pero principalmente servicio, que es la oferta de factores productivos que ponen a disposición las familias para el mercado de bienes, perciben, lo que decíamos recién, un salario, una renta. ¿Y quiénes pagan estos salarios? Las empresas. Las empresas son las que pagan los factores de la producción para contratar las personas que van a producir sus bienes y servicios a ofertar en el mercado. Ahí aparece en el medio de todo, como decíamos recién, un actor que es fundamental, pero está como al margen del flujo circular, en realidad como está en el gráfico, está en el centro del flujo circular, porque interviene en todas las actividades económicas, ya sea directa o indirectamente, tanto directamente, en primer lugar, en el cobro de impuestos y en el cobro de impuestos y en el pago de los servicios que brinda, de los servicios esenciales del Estado que brinda, como pueden ser salud, seguridad, seguridad social, etc. Pero también el Estado, para brindar estos servicios, así como los cobra, como cobra impuestos para brindar los servicios, tiene que contratar tanto servicios como bienes. Entonces, a la hora de contratar, tiene que emitir un flujo financiero a las familias o a las empresas que le prestan esos servicios o bienes. Bueno, una vez entendido este flujo circular de la renta que relaciona las empresas, las familias y en tercer lugar el Estado, vamos a pasar a la composición del PBI, a conocer cuáles son los componentes del PBI, de los cuales cada uno tiene mucha relación con estos actores. En primer lugar vamos a definir el consumo. El consumo es la cantidad de dinero que se eroga en un periodo determinado, principalmente los análisis primeros que se hacen en las cuentas nacionales son trimestrales, como habrán visto en la unidad anterior, el PBI se calcula trimestralmente, pero para practicidad y para entenderlo de una forma más practicable, siempre se habla de cuánto es el PBI de un año determinado. Cuando medimos la producción de un país, lo hacemos en función de la producción del país en un tiempo determinado que es equivalente en general a un año para hacerlo comparable y para evitar las estacionalidades que implica. ¿Qué va a ser el consumo? El consumo es la parte de esa producción, la parte de ese PBI, que va dirigida a
la compra de bienes y servicios por parte de los consumidores. Los consumidores, hablamos de las familias, principalmente, como de las empresas. Por otro lado, vamos a ir al segundo componente, que es la inversión. La inversión hacemos referencia a la inversión cuando hablamos de inversión fija realizada por familias y empresas que se componen principalmente de los bienes de capital que adquieren tanto unos como otros para generar renta futura. Por eso es que inversión es definida como inversión fija, incluyendo lo que es la inversión residencial, como decíamos anteriormente, la adquisición de viviendas y departamentos, que pueden ser adquiridos por empresas o por familias, más la inversión no residencial, que se trata de todas las maquinarias, equipos, bienes de uso en general, adquiridos por las empresas para generar estas ganancias. ¿Qué hay que tener en cuenta para no incluir como parte del componente de la inversión? La inversión financiera, en primer lugar, generalmente cuando mucho del público en general habla de inversión, lo primero que sale como ejemplo son la inversión en dólares, la inversión en acciones, la inversión en contratos, en fideicomisos, etcétera, etcétera. Principalmente teniendo en relación o en cuenta que esta inversión es una inversión en activos financieros y no es una inversión real. De lo que se compone el PBI es de la inversión real en bienes y servicios. Y otra cosa que dejaremos por lo pronto afuera es la inversión en existencia, que es el stock de producción. Ya lo vamos a ver más adelante qué significa, pero por ahora tengamos en claro eso, que la inversión incluye la inversión tanto residencial como no residencial, pero no la inversión financiera ni la inversión en existencias. Y finalmente, el tercer principal componente es el gasto público, que representa los bienes y servicios comprados por el Estado en todas sus instancias. El gasto público no comprende, cuando vemos el renglón en el presupuesto o en la composición del PBI, cuando vemos el renglón de gasto público, tenemos que saber qué es esto, todo lo que el Estado contrata en bienes o servicios para prestar sus servicios esenciales. Pero no incluye las transferencias del Estado, que son, por ejemplo, las pensiones, la seguridad social, ni los servicios de la deuda pública, etcétera, etcétera. Planes sociales, jubilaciones, etcétera. Esto es importante porque es un renglón muy importante de gasto que ejecuta el Estado, pero no es parte del gasto público. Entonces, finalmente vamos a ver que consumo más inversión más gasto público conforman las compras de bienes y servicios por parte de los consumidores, las familias, las empresas y el Estado. Adicionalmente, para hallar las compras de bienes y servicios del país, debemos sumar las exportaciones y las importaciones. ¿Qué son las exportaciones? Son las compras de bienes y servicios nacionales por parte de los consumidores, ya sean empresas o países extranjeros. Y las importaciones hay que restarlas, que son las compras de bienes y servicios extranjeros por parte del Estado Nacional, de los consumidores o empresas argentinas. A la diferencia entre las exportaciones e importaciones, que resume el accionar del sector, de lo que llamamos el sector externo en la economía, a la diferencia entre exportación e importación, se conoce como exportaciones netas o balanza comercial. Del resultado de la balanza comercial, si es positivo o negativo, sabremos si hay un superávit o déficit comercial en la balanza. Y como decíamos anteriormente, la inversión en existencias es la diferencia que hay en un periodo determinado entre la producción y las ventas. Es decir, no tiene por qué las ventas en un año ser igual a lo que se produjo. Pudo haber producido una empresa más de lo que vendió, con lo cual acumula stock para el año siguiente, o a la inversa, pudo haber vendido más de lo que produjo en el año porque tenía stock del año o de años anteriores,
con lo cual compensó ese exceso en las ventas. Generalmente son valores poco representativos en comparación al resto de los componentes, por eso en los análisis primeros vamos a dejarlo, por lo menos lo que toca en este capítulo 3, vamos a dejarlo de lado. Hasta acá llegamos con la primera parte, vamos a continuar ya con la función de demanda agregada, pero será parte de un segundo video tutorial, así que nos contactamos en breve.